Oye, Lidia, ¿a ti te cuesta mucho relacionarte con tus iguales? Pues pienso que no, pero fíjate que pienso que cada vez me cuesta más, como que me cuesta más lanzarme y no sé, como no sé si ya te será pereza o que ya pasa el tiempo y te da un poco Mm. de, no sé, ¿a ti te pasa igual? Sí, me lo has clavado. Es que parece que es el reflejo de mi vida. Sí, yo creo que me va un poquito peor cada vez, Sí, ¿sabes? ¿verdad? Eh, Es algo que no deberíamos perder, me temo, y porque de lo que estamos hablando aquí con José Miguel Sánchez precisamente es de recuperar esos poderes, esos superpoderes que tenemos desde que somos niños y que de vez en cuando, pues algunos vamos perdiendo, pero que podemos recuperar, ¿verdad que sí, José Miguel? Claro que sí, muy buenas a ambos. La mm, capacidad de relación es lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres sociales. También es conocida en inglés como networking, que esto nos sonará más y nos será más cercano, pero estamos hablando de esa capacidad que tenemos desde niños de juntarnos con otros niños y de repente empezar a jugar y estar 2 horas jugando y cuando te vas le preguntas al niño, oye, ¿cómo se llamaba tu amiguito? Y dice, no lo sé. No lo sé, pero es que tampoco me importa porque lo que ha ocurrido ha merecido la pena, que ha sido ese rato que han pasado juntos, aprendiendo, compartiendo, etcétera. Esto, que es muy de niños, cuando somos mayores, adultos, nos cuesta un poco más, nos cuesta un poco más. ¿Y por qué? Pues mira, sobre todo hay una cosa que es el miedo al juicio. Yo lo pondría así, es decir, cómo te van a valorar otros, qué van a pensar de ti. Leí recientemente un estudio que os va a hacer mucha gracia, en el que, bueno, se ha descubierto cómo piensa nuestro inconsciente cuando conoce a una persona nueva. Entonces, se fija en dos cosas. La primera la sabíamos todos. Bueno, ambas son muy de sentido común. La primera es, ¿me podrá hacer daño o no me hará daño? Es decir, a nivel inconsciente, hacemos un análisis rápido cuando conocemos a una persona por primera vez, si me va a hacer daño o no. Una vez que ya descubres que no te va a hacer daño, lo segundo que analiza el inconsciente es, ¿puedo reproducirme con esa persona o no? Anda, Esas dos cosas son las que va a pensar, que es tiene un natural, ¿no? sentido Sí. natural absoluto, es decir, primero supervivencia y luego supervivencia de la especie. mm. Si eso te lo llevas al mundo racional, bueno, pues esa primera parte de me hará daño o no, ahora ya no tienes miedo a que te haga daño físico, pero a lo mejor sí que te puede juzgar, sí que puede pensar que no eres suficiente. Hay una serie de cosas, o incluso entrar en un conflicto con la persona. Hay una serie de cosas que a nivel inconsciente ocurren y entonces, bueno, pues nos cuesta más. Y decíais, jo, a lo mejor cuando con la edad te acaba pasando más. Yo creo que eso es un condicionamiento que nos ponemos. En mi opinión y en mi experiencia, no hay nada más maravilloso que conocer gente, que aprender de otros. No estoy hablando de amigos, porque amigos tenemos todos los que tenemos y hay una relación de muchos años en la mayoría de los casos, etcétera. Estoy hablando de aprender de otras personas, de seguir creciendo, de seguir evolucionando gracias a esa interrelación con otras personas. Eso no deberíamos abandonarlo nunca. Ujú. Yo sí que me doy cuenta lo que tienes, qué razón tienes cuando has dicho que lo primero es me hará daño o no, ¿no? Eso es lo primordial. Eso es lo que yo llamo mi intuición. Mi intuición a veces pues me ayuda muchísimo y otras veces no tanto. Pero es verdad lo que decíamos Lidia y yo al arranque. ¿Qué nos pasa? Que ese exceso ya de experiencia porque ya se repite mucho lo de los primeros pasos cuando conoces a alguien por primera vez, José Miguel, o sencillamente es porque nos vamos encerrando en nosotros mismos. Mira, hay un poco de las dos. Está claro que la experiencia, ya has conocido a mucha gente en tu vida, no todas han sido buenas relaciones, o no todas han sido tan maravillosas como podías pensar a priori. Entonces, por un lado está la experiencia. Y en otro momento también hay un poco de la segunda parte que has dicho. Es como, jo, ya también con lo que ya sé o con lo que ya tengo, me vale, no necesito ir fuera. Y luego has utilizado otra palabra que es
La pereza. Tenemos que tener mucho cuidado con la pereza. La pereza es una de las cosas que más mata a los ancianos. La pereza de no salir, de no quedar, de ir a cenar, estoy mejor en casita, tal. Todo esto al final te hace quedarte enclaustrado, y la soledad es una de las emociones que más mata en el mundo. Con lo cual, una vez más, tenemos que aprender de los niños porque esa capacidad de interrelación nos va a permitir seguir conectados con otras personas. Y es que para mí lo más maravilloso es lo que aprendo de montones de mundos de los que no tengo ni idea. Y aunque sea una conversación superficial, de una cena, de un evento de networking, me da absolutamente lo mismo, porque sé que me va a llevar algo. También es verdad que voy con esa actitud, me va a llevar algo que me va a servir, que me va a servir. A lo mejor simplemente, oye, pues mira, esto que creía que era de una manera, pues ahora es de otra. Entonces, volvemos ahí, esa capacidad de interrelación también la asociamos mucho con la curiosidad de los niños, ¿no? La curiosidad por conocer a otras personas. Yo creo que es algo que no deberíamos perder. Y luego hay una tercera parte, o cuarta, ya no sé por cuál voy, que es el miedo al conflicto. Es decir, al conocer más personas, pues en un momento dado puede haber un conflicto. Entonces prefiero, para que no haya conflicto, simplemente que no haya relación. También esto, por ahí, en cierto modo, nos acaba pasando. Entonces, con todo este batiburrillo de cosas, pues al final elegimos no conocer a otras personas, pero por ejemplo en el entorno laboral es absolutamente clave, es la clave del éxito profesional, el interaccionar con otras personas, el hacer networking, el trabajar con otros, es que es la clave del éxito. Tú no puedes tener éxito tú solito, Claro. sin más. Claro, hablando de esa parte laboral, el del plano laboral, que podemos perder esa capacidad de interrelación que tan beneficiosa puede resultar, ¿verdad?, a la hora de desarrollar tu trabajo. Danos alguna, no de los beneficios, porque ya nos los has contado, pero sí de cómo animarnos a recuperarla. Pues mira, lo primero, por ejemplo, en el entorno laboral, yo trabajaría mucho en generar equipos interdepartamentales o interdisciplinares. Es decir, que hubiera proyectos donde no los hiciera un departamento, sino varios. O, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es asociar un bono a proyectos en los que hayas trabajado con otros departamentos. Incluso cosas como una evaluación 360 grados, donde te evalúan tus compañeros. Todas estas cosas lo que van a fomentar es que haya relación entre diferentes departamentos. Por supuesto, un evento. Yo me acuerdo que en alguna de las empresas en las que he trabajado teníamos un evento de valores. Entonces, ahí nos juntábamos toda la organización y el evento era para agradecer a personas que habían demostrado una serie de valores en la compañía. Pero al final lo que había era mucho networking, mucho networking. Además, las mesas se organizaban de una manera para que hubiera gente de diferentes departamentos. Todo esto va a favorecer que la compañía trabaje desde ahí. A nivel personal, yo trabajaría en recondicionar nuestra mente. ¿Qué significa recondicionar nuestra mente? Identificar qué cosas buenas me puede dar la interrelación, el conocer personas. ¿Qué cosas buenas Ajá. me puede dar? Y vamos a descubrir que hay muchísimas. ¿Por qué? Porque es que, como decía antes, es la clave del éxito. O sea, el relacionarnos con otras personas, y es que siempre vas a aprender, siempre vas a evolucionar. Y luego, por último, el tener miedo al conflicto, miedo a que me juzguen, pues eso es algo que solamente te va a limitar en tu vida. Y las cosas que nos limitan en la vida o nos No las son buenas. quitamos o trabajamos con un profesional que nos ayude a quitárnoslas, pero no son buenas, como dices, Agustín. Qué bueno. Qué bueno, José Miguel, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de trabajar en Onda Cero Madrid Sur porque estoy rodeado de buena gente. Y Lo la mismo verdad es que me digo. encanta haberos conocido, ¿eh? Sí, sí, de verdad, ¿eh? Y conociéndoos cada día un poquito más. José Miguel, muchísimas gracias, como siempre. Y además, mira, acabas de decir una cosa, vas a conocer a muchas buenas personas y eso solo te puede dar cosas buenas, porque las buenas personas son generosas, y eso al final te lo llevas porque las emociones se contagian, y cuando estás con buenas personas, como dice Agustín, pues eso te lo llevas. Claro que sí. Bueno, pues hasta la semana que viene con más superpoderes. Muchísimas gracias, chao.